¿Cómo están? Bienvenidos a Tolerancia Cero. Estamos aquí, pero con todo el panel listo. Pablo Escobar. Buenas noches. Daniel Mansubi. Muy buenas noches, feliz Pascua a todos. Carolina Urrejola. ¿Qué tal? Y está ya sentada nuestra primera entrevistada, la vocera de gobierno, Camila Vallejo. Gracias por estar aquí, ministra. Muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos. Buenas noches, ministra. Ustedes están cerrando en el gobierno una semana sumamente dura, principalmente por el asesinato del cabo Daniel Palma y también por la desgastante tramitación de la ley Naín Retamal, ¿cierto? Que dejó esquirlas políticas. Y es una ley que mañana se publica y que probablemente va a tener que utilizarse al tiro por hechos ocurridos este fin de semana en San Antonio, con el disparo que hace un efectivo de carabineros contra un sujeto que evadió un control policial y atropelló a un carabinero que quedó entonces herido. No tenemos muy claro cuál es la interpretación del gobierno y sería bueno que usted lo aclarara, porque el ministro Luis Cordero dice que muy probablemente aplica la ley Naín Retamal con esto de la defensa, de la legítima defensa especial, que es el término con el que quedó en la ley, o más bien lo que dice la ministra Toá, que lo condiciona a la investigación y a si se cumplen o no los requisitos para aplicarla. ¿Aplica o no aplica la ley Naín Retamal en este caso? Bueno, eso no lo determinamos nosotros, ¿no? Pero creo que es importante hacer una distinción en las argumentaciones, lo que señala tanto el ministro de Justicia como la ministra del Interior. Una cosa es la interpretación de cuándo tiene efecto una ley, y el efecto a juicio nuestro, pero lo determina evidentemente otra instancia, es que ya firmado por parte del presidente se da por hecho que empieza a regir la ley, y además en materia penal, porque siempre actúan en beneficio de los imputados, si es que hay algún tipo de beneficio, ¿no? Y otra cosa es si es que el proceso investigativo determina que las condiciones que estableció jurídicamente la ley, particularmente lo asociado a Retamal, que tiene que ver con cómo se presume inocencia en el uso de las armas de fuego cuando sea en contextos de legítima defensa, producto de que se enfrenta a una acción que pueda amenazar la vida o la integridad física del funcionario o funcionaria o de un tercero. Eso no lo podemos juzgar nosotros, ¿no? Pero es lo que termina. Exactamente, son cosas distintas. Nosotros creemos que la ley podría aplicar. Tuvo obviamente la demora que corresponde por la revisión de Contraloría. El diario oficial debería estar mañana. Pero la firma fue el jueves y nosotros tendemos a creer que podría regir, ¿no? Ahora, si es que aplica en términos claro, de la presunción de inocencia, eso no lo podemos determinar obviamente nosotros. Hablemos de las esquirlas políticas, ya que estamos en el tema de la ley Naín Retamal. Ustedes llamaron a una tregua política, lo hizo el presidente para poder avanzar en la agenda de seguridad y no muchos recogieron el guante con declaraciones de, qué sé yo, dirigentes políticos, tanto de la oposición como del oficialismo. Entonces, la pregunta es, ¿qué piensa hacer el gobierno a partir de mañana para abordar las urgencias, que son muchas en materia de seguridad, con un sector político que, digamos, no recoge necesariamente este llamado a la tregua, con declaraciones como la de Evelyn Matei, con esto de que la ministra del Interior quedó fuera de juego al hablar de gatillo fácil, y sobre todo con la molestia de los propios, que son capaces de votar su partido, otros de Aprobó Dignidad, en contra de lo que propone el gobierno? A ver, varias cosas, ¿no? Lo primero es que en estos temas lo que ha dicho el presidente es bastante claro, ¿no? Como poder alinearnos los distintos poderes del Estado para enfrentar de manera organizada y unida lo que está viviendo el país hace años, que es el aumento de la violencia en la comisión de delitos, el aumento de la criminalidad, del crimen organizado, etcétera. Al mismo tiempo que al mundo político, que en gran parte representa además una parte de un poder del Estado, ¿cierto? Que es el poder legislativo, que tiene representación parlamentaria, que son los partidos políticos oficialistas y de oposición, podamos también abordar este debate con mayor grado de templanza, con racionalidad, poniendo además los fundamentos sobre la mesa, estableciendo propuestas que sean obviamente propuestas que apunten a dar solución al problema y no solamente sean titulares. Y en ese sentido hemos tenido buena recepción en términos generales. Nosotros tuvimos una reunión al finalizar la jornada del día jueves con
todos los partidos que tienen representación parlamentaria, incluso los partidos que son partidos en formación, pero que tienen parlamentarios, acudieron todos con excepción del Partido Republicano, pero que fue también invitado. Un par de días para que tomaran distancia algunos de ellos. Pero yo creo que vamos a ir cada vez decantando un poco más, y eso es lo que esperamos nosotros, de todos los sectores, porque además este tema no es un tema nuevo. Y yo creo que es importante poner eso también sobre la mesa. La agenda de seguridad viene siendo una prioridad hace mucho tiempo, pero además desde el Observatorio de Crimen Organizado del Ministerio Público ya se viene advirtiendo el problema de la complejización, ¿cierto?, de la mayor grado de organización del crimen organizado presente en nuestro país desde el 2018. Y desde más o menos, ¿cierto?, hace 10 años ya hemos visto un aumento de la violencia en la comisión de delitos. Esto no quiere decir que necesariamente hayan más delitos, sino que son más violentos. Y eso se constató, a partir de la segunda vuelta presidencial, y con esto termino, ya el 23 de noviembre del 2021, cuando el presidente de la República, en ese entonces candidato de segunda vuelta a la presidencia, asistió a la comuna de La Pintana junto a la alcaldesa Claudia Pizarro para visitar a víctimas, ¿cierto?, de violencia, víctimas de delitos, ¿cierto?, de la delincuencia, y además un acto en ese lugar. Ahí ya el presidente hablaba de que teníamos un compromiso inclaudicable con la seguridad de nuestro país y que esto no es propiedad ni de la derecha ni de la izquierda, que tenemos un compromiso y es para enfrentar el narcotráfico, para enfrentar la delincuencia, para recuperar espacios públicos, para tener mayor equidad en la distribución de las policías, porque hay territorios que han estado más postergados de lo que es la presencia del Estado en materia policial. Y eso, para terminar con esto, porque se ha tratado de instalar de que esto es nuevo para el gobierno, de que hay una especie de reacción del gobierno frente a los hechos de violencia. Y eso, la verdad, es que está muy alejado de la realidad. El presidente de la República, ya siendo candidato, asumió un compromiso con la agenda de seguridad. Y a partir incluso desde mayo del 2022 empezó a desplegar una serie de acciones que tuvieron que ver justamente con apuntar a lo que ya diagnosticaba y advertía tanto el Ministerio Público como distintas instituciones el Estado de nuestro país. Estamos hablando todo el rato, y me parece perfectamente lógico, porque la pregunta fue en ese sentido, de lo que el gobierno piensa hacer. Yo le quiero preguntar sobre cuáles son las conversaciones que usted tiene con Carabineros y qué le dice Carabineros sobre lo que está en deuda la institución, las deficiencias que pueden tener, las cosas que le piden al gobierno. Quiero saber sobre el diálogo que ustedes tienen directamente con la institución afectada. Bueno, nosotros como gobierno tenemos un diálogo permanente y sobre todo a través del Ministerio del Interior, de donde dependen las policías, ¿no? Y eso es un diálogo y un trabajo diario, de todos los días, porque los procedimientos policiales son todos los días. Y la reunión, incluso para evaluar lo que ha hecho las policías semana a semana en incautación de armas, ¿cierto?, en desbaratamiento de bandas, en fiscalizaciones, son semana a semana, ¿no? Entonces hay un diálogo permanente y muchas de las cosas que han sido preocupación de las policías al momento de establecer políticas, medidas, iniciativas legales, tienen que ver con cosas que hemos estado haciendo, no que vamos a hacer, sino que hemos hecho. Por ejemplo, el aumento de la ley de presupuesto, que es un aumento histórico de la ley de presupuesto, que fue de este gobierno, ¿no? El gobierno del presidente Gabriel Boric, fue en búsqueda de fortalecer a las policías. ¿En qué sentido? Renovación de equipamiento, que va a empezar a ejecutarse porque es un presupuesto que está en ejecución, para renovar los uniformes, ¿cierto?, los chalecos antibalas, uniformes más livianos, pero también más seguros, que era algo que no disponían. Todo lo que son la renovación de los instrumentos para su comunicación, de radio, etc. Bueno, ahora estamos conversando sobre un proyecto para las cámaras de seguridad, que todos dispongan de cámaras de seguridad, que ha sido más propuesta y estamos de acuerdo y ya dijimos que lo íbamos a apoyar y estamos viendo la mejor forma en el marco de la discusión de la agenda legislativa. Pero, por ejemplo, también los vehículos de las policías. Sí, o sea, teníamos, es que esto es a propósito de la pregunta. La policía, cuando nosotros llegamos al gobierno, dijo: tenemos un poco más del 50% de la flota vehicular inutilizable, no se puede usar.
O sea, no podemos trabajar. Eso lo dijeron cuando efectivamente. Y se lo dijeron a la ex ministra del Interior. Y ahora y el compromiso, $1.500 millones adicionales ahora que se suman como anuncio presidencial. El compromiso del presidente Gabriel Boric, que se ha estado ejecutando y se ha estado cumpliendo, es renovar el 100% de ese 50%. Es decir, tener toda la flota vehicular al día. También las armas, ¿no? Sí. Porque hay unas que no se renovaban hace años. Entonces, los equipamientos, el uniforme, todos los instrumentos tecnológicos, ahora la legislación, ¿no? Y todo lo que tiene que ver también con los procedimientos policiales, los protocolos para poder salir a las calles. De hecho, en la última reunión que hubo con todas las instituciones de Interior, que es PDI, las Carabineros, la DGAC, ¿cierto? DGMNA, perdón, que buscan, ¿cierto?, o que son los organismos que están, los organismos técnicos para el control de armas o los organismos policiales, se solicitó por parte de la ministra del Interior también establecer un diagnóstico actualizado de qué más se requiere a propósito de los protocolos de funcionamiento, ¿cierto?, o de los refuerzos que requiere la policía. Entonces, perdón, con esto termino. Diálogo con nuestros carabineros, con la Policía de Investigaciones, con la Agencia Nacional de Inteligencia, son permanentes para ver cómo enfrentar de manera inteligente y efectiva la delincuencia y la cultura delictual que tenemos y el crimen organizado. Hay hartas preguntas pendientes, Paula, y después Daniel. Ya. Yo le quiero preguntar si usted coincide con la ministra Antonia Orellana, ministra de la Mujer, que dijo: hoy tengo mucha más comprensión de la labor de Carabineros. Usted, en lo personal, desde el cargo que tiene, desde ahora que están gobernando, como dijo usted, ¿ha visto esto distinto y sobre todo con lo que ha pasado en el último tiempo? Bueno, cuando uno entra al Estado le toca conocer muchas más cosas del funcionamiento propio del Estado, ¿no? Pero esto no tiene que ver con la convicción que uno ha tenido desde siempre, ¿no? ¿Siempre ha apoyado la labor de Carabineros? Es que yo creo que hay un problema en el debate que creo que es importante diferenciar, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados a mezclar lo que son las cuestiones de orden público con las cosas de seguridad pública. Y mezclamos peras con manzanas, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de fortalecer a la institución en su actuar, en sus funciones, hablamos también de cómo diferenciamos las normas, los protocolos del uso de la fuerza de acuerdo a lo que tiene que ver con orden público, por un lado, en contexto, por ejemplo, de manifestaciones u otro, a lo que tiene que ver con seguridad pública, crimen organizado, narcotráfico. Claro, pero haciendo la pregunta de otra manera, ¿en qué ha cambiado su visión de Carabineros desde que en el fondo está en el gobierno y le ha tocado además esta crisis de seguridad y todo lo que ha pasado con asesinatos de 3 carabineros en menos de un mes? O sea, hay cosas que uno conversa con las policías y que conoce más en detalle, de los procedimientos, por ejemplo, cosas del día a día. Pero la verdad es que lo importante en este debate, creo yo, es reforzar el compromiso que hemos tenido desde antes de asumir en el gobierno, que queremos más y mejores policías de nuestro país, sí, y policías que sean más efectivas en la protección de los ciudadanos. Si hoy día hemos enfrentado una crisis de seguridad es porque nuestro Estado, nuestras instituciones no han estado a la altura. Y porque no hemos sido capaces de entregarles las herramientas, los protocolos, las normas claras a nuestras policías para poder actuar. Entonces, creo que en ese sentido, lo que nos toca hacer a nosotros no solamente es ver el detalle del día a día, sino que cómo logramos que de manera efectiva nuestras policías no solo sientan el respaldo del Estado atrás, sino que tengan justamente las herramientas para que puedan actuar conforme a la legislación y garantizando un orden público democrático y además una seguridad pública que le permita a los ciudadanos y ciudadanas vivir en paz. Sí, vinculado con lo mismo, el presidente hace un par de semanas dijo: nuestro sector tiene que hacer una reflexión. El alcalde de Maipú dijo: fue una posición injusta. La alcaldesa de Ñuñoa dijo: no estábamos preparados y no se nos puede vivir como si hubiéramos estado preparados que llegáramos a gobernar. ¿Qué autocrítica hace usted? Porque usted es una figura muy importante de la generación que está en el gobierno. ¿Usted tiene alguna autocrítica, alguna reflexión que hacer en la línea de lo que el presidente esbozó y llamó a su generación a hacer? ¿Usted tiene algo que decir o le parece que...? Yo no me puedo hacer cargo de las declaraciones de otras autoridades. Lo que yo sí le puedo decir, Daniel... Autoridades que pertenecen a su coalición, digamos. Es que este gobierno fue electo por la ciudadanía, conociendo... No lo ha negado nadie.
Estamos de acuerdo en eso. Claro. Sí. No, pero para terminar el punto, lo que sí yo te puedo decir, Daniel, es que este gobierno fue electo por la ciudadanía conociendo la trayectoria del presidente, conociendo sus compromisos democráticos, conociendo sus posiciones y sobre todo sus compromisos no solo programáticos, sino que los compromisos de campaña. A nosotros nos toca hacer gobierno para enfrentar crisis que se arrastran de hace mucho tiempo, urgencias nuevas de la ciudadanía que han puesto sobre la mesa, y una de las crisis que arrastramos es el tema de la seguridad. Y vuelvo a este punto, ¿por qué? Porque no hay un cambio de posición, y en esto quiero ser muy enfática, es que yo quiero ir a los hechos. Hechos. Ustedes pueden revisar en las notas de prensa 23 de noviembre del 2021, antes de asumir el presidente de la República. Estaba en periodo de campaña, segunda vuelta presidencial. Sí, el presidente... Hay una historia previa también, ministra. Pero el presidente fue electo con su historia y con sus compromisos y con sus convicciones. ¿Usted no está de acuerdo con el alcalde? Y dentro de sus compromisos estaba muy claramente decir que tenemos un desafío en el mundo progresista de enfrentar con convicción y con decisión el problema de la seguridad, porque la seguridad también es un derecho de las personas. ¿No está de acuerdo con ninguno de los alcaldes entonces, ministro? Que no es contradictorio con la historia democrática del mundo progresista ni con sus convicciones y su compromiso. Entonces, no es que sea contradictorio, Camila, pero para seguir el punto de Daniel, es visto quizás como una debilidad en términos de credibilidad, que hoy día quienes defienden la agenda por el orden y la seguridad, en el pasado, usted como parlamentaria, el mismo presidente también, que él hace una reflexión y dice, ha cambiado el contexto, es distinto, lo veo de manera distinta, que ustedes hacen llamados que en el pasado, digamos, muy probablemente no hubieran hecho. Si es que puedo agregar algo a eso, el gobierno tiene, creo yo, una dificultad en tener credibilidad en esta materia. Hay una encuesta que sale en la edición de mañana de la tercera sobre esto. Entonces, una manera de formular esta pregunta también es, ¿por qué cree usted que al gobierno le cuesta tanto tener credibilidad en temas de seguridad? ¿Es un invento de los medios, de la oposición, o piensa que hay algún problema efectivo y real del cual nos han hecho quizás cargo completamente? Yo creo porque se juzga poco en los hechos de política pública que ha hecho el gobierno en esta materia. Porque se mira solo cuestiones de declaraciones del pasado o porque hubo críticas que a mi modo de ver además son total y absolutamente legítimas en procedimientos policiales. Trataron de asesino a un carabinero en Panguipulli que fue absuelto. Violación a los derechos humanos o por ejemplo el desfalco de carabineros. Son críticas que surgieron además aparte de situaciones complejas que vivió nuestro país. Algunas de ellas fueron justas, otras no tanto, ministra, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Pero perdón, yo no lo he interrumpido a usted. Sí, entonces, para terminar la idea, porque entiendo el punto que se hace y me lo hizo en varias oportunidades. Entonces, está bien, podemos entrar a una discusión muy larga sobre declaraciones del pasado, sobre lo que no hicieron otros gobiernos, lo que hicieron otros gobiernos para llevar la situación que tenemos hoy día. Pero resulta que nosotros fuimos electos para gobernar y gobernar con la realidad que tenemos. Y en ese desafío de ser gobierno, ya nosotros asumimos el compromiso de tener la agenda de seguridad como una prioridad. No solo asumimos como un compromiso, sino que hemos ejecutado una serie de acciones y decisiones que refuerzan la idea de que aquí hay un compromiso que no es simplemente discursivo. Y ahí para cerrar, vuelvo al punto. Aumento histórico de la ley de presupuesto, renovación de la flota vehicular, ley contra el crimen organizado, ley contra el narcotráfico. Tenemos además hemos estado empujando el Ministerio de Seguridad Pública, entre otras agendas legislativas. Entonces, yo creo que a este gobierno se le tiene que jugar por los hechos, yo entiendo que lo que por las acciones y no solamente por las declaraciones. Daniel, para usar sus palabras, es si la realidad que ustedes creían es la realidad que encontraron cuando llegaron a ser gobierno y por lo tanto se está activando todas las cosas que usted ha señalado sobre la base de la realidad que se creía antes de llegar o de la realidad que encontraron efectivamente cuando llegaron al gobierno. Mira, la realidad en la amplitud del tema policial. A ver, la realidad es peor de la que pensábamos o de la que porque nosotros teníamos sobre la mesa lo que les señalaba anteriormente, la información de el déficit, ¿cierto?, de las policías o el avance de la violencia en los delitos, el alza las cosas y se sabían el narcotráfico, y se sabían las cosas que habían pasado en términos de corrupción y todo lo demás. Pero ¿cuál es la realidad? Pero por ejemplo, o sea, en materia migratoria,
¿ya? Esto nos tocó asumir el gobierno con una crisis en materia de migración. Pero claro, en el despliegue del gobierno hacia la frontera, la zona norte, nos dimos cuenta que la situación era más precaria de lo que pensábamos, ¿no? O sea, los lugares donde, los centros para los pasos fronterizos, totalmente abandonados. Entonces, la situación de los policías en materia de equipamiento era peor de la que pensábamos. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Evidentemente, cuando uno llega a ser gobierno y asume el poder ejecutivo, vas encontrando cosas que nadie te las contaba, ¿no? Sí. Ministra, y eso implicó un reforzamiento mucho mayor de lo que teníamos presupuestado en nuestra agenda de seguridad. Sí. Y por eso ahora, por ejemplo, tuvimos que inyectar 1.500 millones de dólares a poder hacer avanzar y robustecer la agenda de seguridad. Lo que está diciendo es que Carabineros que encontraron no era el Carabineros que parecía. Carabineros estaba en una situación más precaria de la que nosotros pensábamos que estaba, o sea, en todo sentido. Ministra, y por eso ha habido un fuerte incremento del presupuesto, no solamente para Carabineros, sino que para muchas instituciones que tienen que estar al día en materia de persecución del delito. Ministra, la ley Nain Retamal provocó división de las dos coaliciones y Apruebo Dignidad votó en contra de algunos artículos fundamentales. Yo le quiero preguntar, ¿usted considera que salió bien esa ley, quedó bien la ley Nain Retamal? Bueno, la ley Nain Retamal no era una iniciativa del Ejecutivo, era una moción parlamentaria. Nosotros asumimos, sí, en el marco de la agenda legislativa que estamos empujando. De hecho, esta semana se aprobaron varios proyectos de ley, ¿no? En el Congreso. En ese en particular, nosotros, pero para contar completa la historia, ¿no? El proyecto Nain Retamal, que eran dos proyectos aparte, Nain contaba con el respaldo del Ejecutivo. El proyecto Retamal requería importantes modificaciones según nuestro modo de ver, ¿no? Que se expusieron por parte del Ministerio del Interior y del Ministro de Justicia. Esas modificaciones no se pudieron hacer en la Cámara de Diputados por una cuestión reglamentaria, no se pudieron ingresar las indicaciones. Entonces asumimos que en el Senado podíamos llegar a un acuerdo para mejorarlo. Teníamos miradas distintas entre el oficialismo, ¿cierto?, el Ejecutivo y la oposición. Logramos finalmente, a través de un intenso diálogo, estuvimos varias horas con los ministros, el ministro Cordero, la ministra Toá, la ministra Orellana, la ministra subrogante de SECPRES, Macarena Lobo, en diálogo con la oposición para encontrar un punto de entendimiento. La oposición se dio en un aspecto, el Ejecutivo se dio en otro aspecto. Efectivamente, y lo dicho entre el ministro Cordero, a lo mejor no va a ganarse los premios en redacción de una norma por parte de los penalistas, pero obviamente se hace cargos, quedó bastante mejor que lo que estaba originalmente. Está a un nivel que entonces usted me parece que es adecuado. Es un nivel que es adecuado, no es todo lo que nosotros quisiéramos, no es un proyecto del que uno puede decir estamos celebrando, pero sí, la verdad es que creo que logramos una norma más equilibrada respecto a los límites de lo que es el uso de la fuerza o la presunción, ¿cierto?, de inocencia en el marco del uso de la fuerza. Y eso fue fruto del diálogo. Nosotros lo dijimos, vamos a insistir y vamos a votar toda la instancia del diálogo porque creemos que a través del acuerdo, del entendimiento, podemos avanzar con mejores leyes. Y creemos que lo mejoramos. ¿Cómo se toma usted que Apruebo Dignidad quería ir al Tribunal Constitucional con esta ley? O sea, estaba en desacuerdo al punto de que iba a ir al Tribunal Constitucional. Sí, en sector Apruebo Dignidad había aprehensiones. ¿Cómo fue que no fue? Habían aprehensiones, de hecho son atribuciones que usualmente tienen los parlamentarios y lo ocupan. De hecho tenemos una de las leyes en el Tribunal Constitucional que aprobamos en el Congreso, pero por parte de la oposición. En este caso al final se desistió y de hecho el día en que decidimos con el presidente de la República, a propósito del asesinato de Daniel Palma, ¿no? Promulgar las leyes. Claro, dice la posibilidad, digamos, también. Leyes, pero hubo un alto entendimiento. Y eso no fue un conflicto con los sectores del oficialismo. Límite, digamos. ¿Cómo para usted siendo parte, usted siendo del Partido Comunista, usted siempre dice soy vocera de este gobierno, no del partido, pero es del Partido Comunista que vota contra y que quiere ir al Tribunal Constitucional? O sea, como han dicho muchos líderes políticos, es un problema que al presidente no se le apoye en un momento tan complejo, ¿o no? A ver, primero vuelvo al punto. Yo, si quieren entrevistar al Partido Comunista y ver la declaración del Partido Comunista o las posiciones, podrán perfectamente invitar a su secretario general. Yo no puedo hablar por el Partido Comunista. Nos encantaría que viniera, pero le hemos invitado varias veces, pero no viene. Mira, bueno. Qué bueno que lo diga, pero sería bueno. ¿Podría tener una comunicación directa con los líderes del Partido Comunista para saber si esta postura
en contra de la agenda de seguridad del gobierno va a ser permanente, porque eso también avisó un panorama difícil. Que el Partido Comunista está en contra del orden público, dicen los adversarios políticos. Claro, pero por eso creo que también es importante en estos momentos no caer en la cuña fácil, porque es muy parte de la historia de nuestro país que en la agenda de seguridad o el legítimo miedo, temores, inseguridad de la población se usa para entrar en una lógica de trinchera y establecer responsabilidad del frente y apuntar y establecer responsabilidad y culpabilidad. Pero en la práctica estuvieron en contra, en la práctica a la hora de contar los votos. Ya, pero está bien. O sea, esto es parte del juego democrático, ¿no? Y todo gobierno se tiene que enfrentar al desafío de poder estar permanentemente ordenando a su sector. Y esto ha sido parte de la historia de todos los gobiernos. Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, todos han habido una suerte de indisciplinamiento. En este caso no era una moción, o sea, no era un proyecto del Ejecutivo, era una moción parlamentaria que nosotros buscamos un punto intermedio para poder dialogar con la oposición y llegar a entendimiento, ¿no? No era parte de la agenda de seguridad del Ejecutivo. Ministra, el gobierno, uno pensaría que debiera decir, logramos acuerdo en la ley Nain Retamal. Lo que ocurrió en San Antonio este fin de semana va a tener la posibilidad de buscar los responsables de manera más dura. De hecho, pidió los votos para el proyecto Nain Retamal. ¿Por qué tomamos instancia de una ley que finalmente se logró aprobar con el trabajo del gobierno? Hubo diferencia de sector. Nosotros, a ver, vuelvo a insistir, como gobierno... Usted, ministra, hizo algún tipo de comunicación con su propio partido y los representantes de su partido para que apoyaran esto que ustedes consideraban que era lo que había que hacer? Nosotros como Ejecutivo llamamos a todos, públicamente, y en las conversaciones que sostuvimos todos los ministros y ministras con las bancas parlamentarias a poder hacer avanzar esta agenda, y particularmente en el proyecto cuando logramos en el numeral 7, ¿cierto? Claro. Un acuerdo, un entendimiento para mejorar la norma, en la línea de lo que el Ejecutivo estaba planteando. Efectivamente, de hecho, en el Senado tuvimos una adhesión transversal, desde el Partido Comunista hasta la UDI. Votaron en contra en general como una señal política y hubo abstención del PC. Claro, lo que pasa es que son cosas distintas, porque la votación en general se daba en un contexto donde la Comisión de Seguridad había despachado una norma que estaba quitando responsabilidad de mando a los altos mandos cuando se cometía un delito, claro, un retroceso civilizatorio brutal. O sea, era francamente un retroceso civilizatorio lo que había salido de la Comisión de Seguridad. Entonces, cuando se vota la idea de legislar, se vota en función de también esas normas o, por ejemplo, lo que se hizo con los apremios ilegítimos, ¿no? En un contexto donde habíamos tenido hace muy poco tiempo, además, situaciones de apremio ilegítimo en nuestro país. Entonces, eso no fue un drama para el Ejecutivo en lo absoluto. Lo que a nosotros nos interesaba es que hubiera un respaldo a lo que se había acordado en respecto a la norma de presunción de inocencia, lo que tenía que ver con... Esa fue la discusión y ahí tuvimos una transversalidad. En la Cámara fue distinto, efectivamente, fue un debate distinto, a pesar de que mayoritariamente las normas se aprobaron. Y al final de cuentas, en el uso legítimo que tienen los parlamentarios de recurrir al Tribunal Constitucional, hubo un desistimiento, ¿cierto?, por parte de los parlamentarios de dignidad de recurrir, y además en un diálogo con el Ejecutivo donde se entendió perfectamente que había que promulgar esta norma. Con todas las críticas que podían haber sostenido que son legítimas. Que las explicaciones para las votaciones hoy día están llenas de cosas que mucha gente que nos está viendo no debe entender para nada. ¿Cómo puede ser que algo que se busca aprobar por parte del Ejecutivo no tenga los votos de su propio sector? Eso parecía hasta hace muy poquito como prístino, en el sentido de, oye, hay algo que pasa ahí que no se apoya. Y sin embargo, usted ha dado explicaciones para que se apoye, no se apoye, no se apoye, no se apoye. A ver, ¿cuál es la realidad del apoyo que tiene el gobierno respecto de su propio sector? O sea, pero Fernando, la agenda de seguridad del gobierno no es una ley. Nosotros tenemos en el Congreso Ministerio de Seguridad Pública. Es que pongamos los temas sobre la mesa, porque cuando el debate se centra en lo que es que ¿Ministro? Ministra, pero mire, la verdad es que cuando el debate se centra en solo un proyecto de ley, y el proyecto de ley que es más controvertido, y no vemos el conjunto de iniciativas, entonces nos estamos mostrando todos los naipes, ¿ya? Y todo lo que estamos haciendo en el Congreso. Entonces, decir que el oficialismo no respalda la agenda de seguridad del gobierno
por un proyecto de ley que tiene origen además en una moción de la oposición y no del Ejecutivo, yo creo que es tener una mirada un poco reduccionista de la situación del oficialismo en el Congreso, porque tenemos una cuantiosa cantidad, de hecho, las leyes más importantes y más robustas que hemos aprobado en el Congreso Nacional para perseguir el crimen organizado y el narcotráfico y darle la herramienta a la institución en la persecución, en la detención y en la sanción a los criminales, fueron apoyadas por el oficialismo y de manera bastante transversal. Entonces, creo que hay que mirar el mapa completo siempre cuando hablamos del tema de breves, y ojalá respuestas breves. ¿Es la posición oficial del gobierno la que expresó el director de Migraciones, Luis Taller, cuando dijo que la estadía ilegal en el país no constituye por sí misma un riesgo para la seguridad del país? ¿Esa es la posición oficial del gobierno que ustedes comparten? A ver, nosotros, la posición oficial del gobierno, en primer lugar, es limitar y terminar con la entrada irregular de los migrantes. Pero le pregunté por esta frase en específico, ministro. Sí, pero voy a dar la posición completa. En primer lugar, las fronteras, el control de las fronteras. Hemos logrado disminuir un 55% el ingreso irregular. El promedio que teníamos era sobre 900, en promedio semanal el ingreso regular por las fronteras, y lo hemos disminuido en un 55% gracias a que logramos, entre otras cosas, legislativamente hablando, aprobar el proyecto de infraestructura crítica que hoy día tiene a las Fuerzas Armadas desplegadas en la frontera. Lo segundo es que, evidentemente, aquí hay que regularizar, hay que normalizar la situación, porque si no hay que proceder a las expulsiones. Para poder expulsar tenemos que aprobar ciertas normas y ciertas leyes también, que facilitan el trámite para las expulsiones tanto administrativas como judiciales. Dos proyectos de ley que le han presentado al Ejecutivo para proceder con eso. Lo otro es que tenemos que lograr identificar a todas esas personas que están indocumentadas. Pero le pregunté por la frase. Y por lo tanto, la ciudadanía quiere saber si es la posición del gobierno o no. Todos los que son delincuentes y que vienen acá a hacer un daño, a cometer delito, a hacer trata de personas, ¿cierto? O tráfico de personas, o a generar un aumento en los índices de narcotráfico y crimen organizado, obviamente que son un riesgo para la población. ¿Esta es la posición oficial del gobierno que expresó Luis Taller? ¿Usted la asume como tal o no? Tenemos dos situaciones. Los que son ingresos irregulares, que son faltas administrativas, y otros que, ingresando de manera irregular, dentro de los que ingresan de manera irregular, se cuelan delincuentes, ¿no? O criminales. Y eso es evidentemente, un delincuente, un criminal, es una persona que genera un problema en la seguridad del país y en la seguridad de las personas. Otra cosa distinta es aquellas personas que ingresan irregularmente porque huyen de una situación crítica, porque buscan oportunidad, lo cual no lo hace legal, porque el ingreso es irregular, ¿no? Pero, a ver, los que son delincuentes, los que son criminales y que ingresan al país para cometer delitos, obviamente que generan un problema de seguridad en el país. ¿Cómo se distingue uno de otro en términos prácticos? Bueno, es que ese es el gran problema. Los que están indocumentados, los que no podemos documentar quiénes son, tenemos que poder registrarlos, ¿no? Para determinar, obviamente, si es que habían cometido delitos antes, etcétera, etcétera. Y por eso estamos con este registro que empieza a implementarse desde mayo, para poder tenerlos registrados en una plataforma. Una pregunta muy corta. Están mostrando las fotografías de las personas de interés que están detrás del asesinato del carabinero Daniel Palma. Eso es algo nuevo. ¿Cómo lo ve usted, que está en el Ministerio, digamos, de las Comunicaciones, esta nueva manera de tratar de encontrar a estas personas? Bueno, la Fiscalía, una institución autónoma, y ya ha recurrido con criterios de excepcionalidad a publicar las personas que están siendo buscadas producto del proceso investigativo. Yo tomaría esto igual con cautela, ¿no? No sé si es algo que se pueda normalizar. No se trata de si me gusta o no. Creo que hay que evaluar siempre las implicancias de normalizar esto o establecerlo como regla general. Hasta el momento eso no ha sucedido. Cada vez que la Fiscalía publica los rostros de las personas que son buscadas, lo usa de manera excepcional, ¿no? Y este es un caso más de esa excepcionalidad. Sí, y otra relacionado con lo mismo, pasó esta semana que un general de Carabineros pidió que saliera la periodista Paulina Allende Salazar para dar su declaración, ¿no? Dijo en un momento, por supuesto, muy complejo, después de que ella había cometido un lapsus, tenía un lapsus en pantalla, el cual había corregido, y entonces pidió que se retirara. ¿Es correcto que un general de Carabineros o una autoridad pida que salga un periodista para hacer su declaración?
Yo creo que no corresponde a ninguna autoridad limitar la libertad de prensa. Entiendo la situación de conmoción por la cual atravesó, o sea, todo el país estaba conmocionado por el asesinato de Daniel, ¿no? De Daniel Palma. Me tocó estar en el responso, un momento muy difícil. Y más allá de la declaración y de las disculpas, etcétera, de la periodista, creo que ninguna autoridad puede limitar el ejercicio de la libertad de prensa. Quisiera preguntarle, gracias, no Fernando. Camila, la idea de un SAR antidelincuencia que propone la alcaldesa Evelyn Matei, ¿qué le parece al gobierno? O sea, más allá del titular, no sé qué implicancias tiene un SAR de la delincuencia. Una Está bien, en esto es que tenemos autoridades que están mandatadas para esto, por la Constitución y las leyes. El Ministerio del Interior es el ministerio que comanda las policías en nuestro país, que está a cargo de la agenda de seguridad. En el entendido, además, que nos basta con un ministerio representando al Poder Ejecutivo para enfrentar el problema que tenemos hoy día, ¿no? La criminalidad que tenemos, la cultura delictual ha cambiado, ¿no? Y eso desafía a las instituciones del Estado a ponerse a la altura, cada una por sí misma, pero también en coordinación para enfrentar de manera organizada esto. Entonces, no es necesario esto un de liderazgo... un SAR, la verdad es que habría que conocer más detalles de lo que se refiere la siempre alcaldesa. a alguien que resuelve todo. Es que yo creo que estamos en un momento donde, a ver, hay como una suerte de disputa de quién es el sheriff en esto. Pero es que la respuesta inteligente que tenemos que tener en nuestro país es cómo coordinamos y organizamos la institución del Estado. Esta es una respuesta de Estado. No es una respuesta de un liderazgo, netamente. Entonces, es una respuesta de Estado. ¿Se siente el gobierno de alguna manera, se siente con la complacencia suficiente como para decir, estamos haciendo las cosas bien en esta materia? ¿O necesitan algo más? No somos autocomplacientes, Fernando. Sabemos que el desafío es grande. La agenda de seguridad es una agenda desafiante. Pero si empezamos a creer que con un sheriff, con un SAR, vamos a solucionar el problema, estamos muy lejos de la solución. Muy lejos de la solución. Entonces, vuelvo al punto. Aquí, una cosa, el presidente ha dicho algo muy claro. Al crimen organizado se le combate con un Estado organizado. Estado organizado es el Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y además otras instituciones que están hoy día, que son fundamentales para poder enfrentar esto de manera inteligente. Muy breve porque... Y por eso es tan importante, perdón, Daniel, que aquí comprendamos que no hay una bala de plata para solucionar esto, que requerimos la colaboración y la unidad de todos y todas, saliendo del atrincheramiento en el que usualmente caemos en los temas de seguridad para enfrentar esto con altura de miras. Muy breve, y es un segundo. Usted encargó un informe a 3 universidades sobre el sistema de medios en Chile. ¿Eso va a tener alguna traducción en proyectos de ley que impulse el gobierno? Muy breve para cerrar. Bueno, si lo estuvimos revisando, efectivamente es un informe en materia de cómo democratizamos, cómo fortalecemos los medios, ¿no? Y hay uno sí que creo que es importante, la agenda, que lo dejó el gobierno anterior, el ministro Belolio, con el cual tuve la oportunidad de conversar más del proyecto de fortalecimiento de televisión nacional para fortalecer el canal público. Tenemos además una agenda en materia de fortalecimiento de canales y medios comunitarios, en conjunto tanto con el CNTV como la Subtel, porque ahí tenemos también una deuda pendiente para poder descentralizar un poco más el país, que las comunicaciones no se vean solo desde los medios que usualmente conocemos, más tradicional, incluso los medios independientes, sino que también los medios comunitarios que llegan donde a veces los grandes medios de comunicación no llegan, y representando también realidades y diversidades que no están representadas. Ministra, así que hay cosas que sí y otras cosas que lisa y llanamente no, porque ese informe no es vinculante, como podrá. Ministra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Solamente, si me permiten. A ver. No. Decir que la agenda de seguridad es una agenda de derechos, y que creo que es importante que salgamos de esta disputa política, ideológica, para poder enfrentarla. De verdad que si no tenemos barrios más seguros, si seguimos manteniendo esta lógica donde las madres y los padres no saben si sus hijos van a llegar a la casa sano y salvo después del colegio, no van a poder construir una democracia sólida.
Pero además no perdamos de vista que además de la seguridad tenemos grandes otros desafíos, ¿no? Como reducción de la jornada laboral a 40 horas esta semana, el royalty minero, la Estrategia Nacional del Litio, el Sistema Nacional de Cuidado. Tenemos grandes desafíos que como país debemos asumir y por lo tanto lo único que puedo señalar es que como gobierno vamos a estar trabajando en todos esos ámbitos porque lo que es gobernar es saber caminar y masticar chicle al mismo tiempo. Entonces hay que hacernos cargo de todo al mismo tiempo. Nuevamente, muchas gracias, ministra, por haber estado con nosotros hoy día. Ya, muchas gracias. Volvemos en un ratito con los senadores José Miguel Insulza y Felipe Kast.